la reacción. A ver, saca tu mano. Está instantáneo. Estoy grabando ella. No me muevas. Ah, ya está reaccionando. Rápido, decía. Ay, tranquila, porque la cabeza ahí. No veo nada. Tu boca no va a salir. Están saliendo burbujas. No muevas. ¿Qué es que haga así? No lo entiendo. Suena. Mira, mira. Entonces lo que se está Está reaccionando. observando es la presencia del burbujeo, que significa liberación de una ¿Se ve de ahí? molécula de oxígeno. Está claro, ¿no? Y lo que quede solamente va a ser agua, ya no es agua oxigenada. ¿Quién ha logrado esto? El enzima peroxidasa. Carlos. ¿En qué otros casos se ve ese burbujeo cuando agregamos agua oxigenada? Heridas. En las heridas. ¿Eso qué significa? De que en una herida que está infectada, A ver, voltealo. al agregarle, a ver la mesa 1, al agregarle el agua oxigenada a una herida y comienza el burbujeo, significa de que la herida que está infectada presenta bacterias que también producen peroxidasa. Entonces cuando agregamos el oxígeno a esa herida, la peroxidasa que produce la bacteria comienza a reaccionar haciendo el burbujeo. Si yo tengo una herida, le agrego agua oxigenada y no hay burbujeo, ¿qué significa? ¿De que no está infectado? No. Significa de que la bacteria que está ahí no produce peroxidasa. Entonces, hay bacterias que producen peroxidasa y hay bacterias que no producen peroxidasa. ¿Cómo sabemos? Al agregarle el agua oxigenada. Si tú agregas el agua oxigenada a tu herida y hay burbujeo, significa que esta bacteria tiene peroxidasa positivo y va a ser destruida. Si tú agregas agua oxigenada a una herida, no hay burbujeo, no significa que no esté infectado. Significa que la bacteria que está ahí no produce peroxidasa y la desinfección tiene que ser con otra solución, ya no con agua oxigenada. Bien, listo. Entonces con eso tenemos la práctica del día de hoy. Hemos hecho reconocimiento de vitamina C y ahora el reconocimiento de la enzima peroxidasa.